ya tenemos el escenario para explicar cómo se forma un lisosoma y cómo trabaja. En primer lugar, para que se forme el lisosoma, esta partícula tiene que interesar a la célula. Y lo hace, si es un sólido, por agua, y si es una vesícula lipídica o líquida, por pinocitosa. Tanto el proceso fagocítico como pinocítico es un proceso endocítico, que es como decir meter para adentro, entre comillas. Entonces, la célula envía una prolongación de esa naturaleza tratando de englobar al alimento. Y el alimento queda dentro de la célula, pero envuelto en un pedazo de membrana celular. ¿Sí? ¿Se da cuenta que esto viene así? ¿Sí? Entonces, adentro ha quedado esta partícula. Esta partícula, como les digo, está formada por una serie de lo que estoy señalando como puntos, son los nutrientes. Y lo que estoy señalando de esta manera son sustancias extrañas. A ver, imaginen, si esa partícula es almidón, ¿qué serán cada uno de sus diaculitos? Glucosa, ¿no es cierto? Si todo es almidón, cada uno de sus diaculitos son sus glucosas. Es decir, el almidón es el alimento y la glucosa son los nutrientes. ¿Qué quieres tú cuando comes? ¿El alimento o los nutrientes? Los nutrientes. ¿Qué tienes que hacer con el alimento para obtener los nutrientes? Degradar. ¿Quién interviene en la degradación? Enzimas digestivas. En este caso, ¿cuál será la enzima? La amilasa. Miren qué dice está. ¿Ves? La amilasa. Ahora, esta amilasa no está aquí, ni está aquí, sino que está dentro del lisosoma. Entre otras enzimas, los ribosomas del retículo cromático rugoso están formando las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son transportadas a través de los tubos del retículo y de las vesículas ciegas del dictiosoma. Y finalmente son vesiculadas, es decir, son encerradas dentro de esta vesícula. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos enzimas digestivas dentro de una vesícula, ¿sí o no? Ya, ahora la pregunta. En la génesis de un lisosoma, ¿quiénes participan? A ver. La membrana celular. A ver. En la génesis, ¿sabes lo que es génesis? O genésis, ¿no? Fíjense. ¿Quién participa en la formación de un lisosoma? Golgi, pero me ha dicho membrana solar. ¿Y qué más? ¿La membrana solar? Claro. En la génesis de un lisosoma interviene el retículo plasmático rugoso que forma las enzimas y el aparato de Golgi que forma la membrana. Antes de que las enzimas queden encerradas, el aparato de Golgi le da una connotación distinta a la membrana interna. ¿Qué significa una connotación interna? Es distinta. La glucosida o le da un acabado para que soporten el contenido enzimático. No es cualquier vesícula que le fabrica el Golgi a los lisosomas, sino que le da un acabado. Dentro de ese acabado también le pone una puerta que vamos a llamarle bomba de protonio. ¿Qué hace?
que hidrógenos que están acá, esos hidrógenos, puedan pasar. ¿Qué pasa cuando tú aumentas la cantidad de hidrógenos dentro de un ambiente? Le cambias el pH a más hidrógenos, más acidez. A más pH, más acidez. Y por eso es que el pH de los lisosomas es más o menos entre 3 y 4. Es decir, que es bastante ácido. Eso mantiene tranquila toda la bacteria. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras que en un lado tenemos esa vesícula que recibe el nombre de endosoma, también se le llama fagosoma porque es un cuerpo producida por endocitosis, y esta endocitosis es fagocitosis, se le llama endosoma fagosoma, que tenemos por un lado, y por otro lado tenemos el lisosoma que ya se independizó. ¿Qué cosa es lo que contiene el lisosoma? Solamente contiene enzimas. ¿Qué cosa es lo que contiene el fagosoma? Solo sustrato. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Mientras que el lisosoma solamente contiene enzimas, nada más que enzimas, y todavía enzimas inactivas, que recibe el nombre de lisosoma primario. La otra vesícula, producto de la endocitosis o de la fagocitosis, solamente contiene sustrato, y sustrato sin digerir. Y a esto se le llama endosoma o fagosoma. Pero cuando están juntos, por un tráfico vesicular interno, el lisosoma se dirige hacia el endosoma y el endosoma se dirige hacia el lisosoma. Y llega el momento en que tanto el lisosoma como el fagosoma forman una sola membrana. Las membranas coalescen. Coalescer quiere decir formar una sola membrana. Coalescer quiere decir juntarse en membranas y formar una sola vesícula. Confluye en membranas, también se dice confluye. ¿Qué? ¿Han visto cómo se forma una laguna? Una laguna comienza con agüita por aquí, agüita por acá, agüita por aquí y agüita por allá. Y al final todas las aguas confluyen y forman un solo cuerpo de agua. Igual sucede con esto. Cuando esto sucede, se forma esta vesícula, ¿no es cierto? Una vesícula que ahora contiene aquí al sustrato lo contiene, pero también contiene ahora las enzimas. ¿Cómo se le llama a esta vesícula producto de la confluencia de estas dos? Se le llama lisosoma secundario o heterofagosoma. Así se le llama esta vesícula. La vesícula producto de la unión de un lisosoma primario con un lisosoma recibe el nombre de lisosoma secundario o heterofagosoma. ¿Qué puede ocurrir si tienes la enzima y el sustrato juntos? La digestión celular. Y como consecuencia de la digestión celular se rompen estos enlaces y ahora tenemos los nutrientes. ¿A costa de quién? A costa de la transformación del sustrato. El sustrato se va degradando, pero quedan unas cosas sin digerir. ¿No es cierto? Estas son las glucosas, producto de la digestión. Y esas glucosas pasan al citosol. Todas las glucosas pasan al citosol. ¿Cómo se llama a ese proceso digestivo mediante el cual todo lo que es bueno pasa a la sangre?
asimilación, sino que acá no pasa a la sangre, sino pasa a la célula, al citoplasma. Le dice, mira, aquí te estoy mandando glucosa para que la utilices. Y por supuesto, se quedan bien, se quedan las enzimas con aquellos sustratos para los cuales no hay enzimas. Aquellos sustratos que no han sido atacados por las enzimas. Y esos reciben el nombre de cuerpos residuales. Cuerpos residuales. ¿Qué son los cuerpos residuales? Son sustratos sin digeridos. Son productos de desecho. ¿Y qué haces con los productos de desecho? Los eliminas. Entonces, este patita acá se viene acá, ¿sí? Y en la otra parte de la membrana es expulsado. Junto con las enzimas y quedan los productos sin ingeridos. A esta vacuola también, que tiene los cuerpos residuales, a esta vacuola, después de la asimilación, se le llama vacuola específica. Vacuola específica. ¿Por qué se llama la vacuola específica? Porque se va a este estado. Al proceso de la salida de la vacuola específica se le llama defecación. Al proceso de la salida de la vacuola específica se le llama defecación. Miren, la célula come, ¿sí? Come, digiere, asimila y defeca. ¿No creen que debemos poner el psicológico lo que dice? Habilitarles un bañito ahí. Porque es todo lo que nosotros hacemos. Comemos, digerimos, asimilamos y defecamos. Yo creo que esto es necesario que le pongamos un cuartito chico y además un rollo de televisión. Ahora bien, esto por ahora, ¿qué cosa era? Una partícula alimenticia. Y el proceso es digestivo con asimilación. Pero ¿qué pasaría si es una bacteria? Y las bacterias no están por unidades, sino por virus. Cuando es una bacteria, se la come por fagocitosis y le manda todo la batería enzimática. Tanto que a veces las enzimas se vierten en la citosol. Ya que no pueden encerrarlas uno por uno por más de los cromosomas, sueltan las enzimas y al soltar las enzimas se comen a las bacterias, se comen a los organelos y se destruyen ellas mismas y mueren, pero matan muy ellos a la mayoría de las bacterias. Esa es la función defensiva que tienen las bacterias. Ahora vamos a poner un ejemplo, primero para fastidiarlos a ustedes y después para fregarme a mí. Acá hay 50 alumnos, de los cuales 30 están bien, 10 están muy bien y 10 están un poquito mal. ¿Por qué están mal? Porque no estudian, porque esperan afuera de los colegios, porque no se molestan en revisar separadas. Entonces están ahí ociosamente. Agarra el isosoma y los individualiza. Y pum, se los come. Pum, se los come. Así como si fuera una partícula alimenticia o una bacteria que entraba a su citoplasma, pum, los come y los elimina. ¿Qué está haciendo la célula? Está deshaciéndose de sus organelos malos, los trabajadores no. Y de manera renueva su contenido celular, porque solamente quedan los organelos jóvenes, los organelos trabajadores, los funcionales, y se deshace de los inútiles.
A eso ¿cómo se le llama? Autofagia. Apúntenlo. Autofagia. ¿Qué cosa es la autofagia? Es un proceso lisosomal mediante el cual las células se deshacen de sus estructuras caducas. Es un proceso lisosomal mediante el cual la célula se deshace de sus estructuras caducas. Caducas son viejas, inútiles, ¿no es cierto? Muy bien, eso se llama autofagia. Ahora mi hermanito. ¿Quién soy yo? Yo soy una célula. Yo soy una célula. Y una célula vieja. Tengo 63 años, ¿sí? Y estoy cansado de la vida. No produzco nada, no tengo hijos, no hago un hijo, no planto un árbol. Estoy causando el estrago al organismo al que pertenezco. ¿Cansado de la vida? La célula manda una señal a los lisosomas para que todos los lisosomas se suelten. ¡Blum! Se sueltan. Y ahí no se deshacen de una bacteria o de una mitocondria vieja, no. Se comen a todas las células. Se autodestruyen. Chao, chamochina. ¿Cómo se llama eso? Auto o autólisis. ¿Qué cosa es la autólisis? Proceso lisosomal mediante la cual se destruyen células completas. Pero eso no solamente es bueno porque te deshaces de las estructuras caducas y viejas, sino que es un proceso también importantísimo en biología. Fíjense, nosotros, ustedes, bacterias, tienen 150.000 millones de neuronas. Y lo tienen teniendo desde que tienen uso de razón, desde los 7 años. El niño recién nacido tiene el doble. Tiene 300.000 millones de neuronas. A la semana, ese niño habla, reconoce, diferencia la temperatura del frío y del calor. ¿No? Razona, menos. ¿Por qué? Si tiene el doble de neuronas que nosotros. Porque no están asociadas, porque no tienen circuitos neuronales. Al mes, a los 2 meses, el niño se alegra cuando ve a la mamá. El niño ya agarra el dedito, la piel, le cuenta las neuronas. 220.000 millones de neuronas. No, se acuerda, 80.000 millones. Pero ¿para qué se acuerda? Para que el niño pueda ir reconociendo, para que el niño pueda tener frío, hambre, calor. A los 2 años, ya más leche, taza, comienza a hablar. Le cuenta las neuronas que están por 180.000 millones de neuronas. Ya han muerto, se representa. Y a los 7 años, ya tiene 250.000 millones de neuronas. Pasa al colegio, pastillas, vida. Ya puedes reconocer lo bueno de lo malo. ¿Qué cosas has hecho? Tienes circuitos que te permiten razonar, querer, cambiar. Puedes reconocer lo bueno de lo malo. ¿Qué ha tenido que suceder para que ese dedito que tenía 300.000 millones de neuronas ahora tenga todos estos circuitos que le permitan reconocer, sensibilizar, traducir? Han tenido que morir neuronas. Han tenido que morir. ¿Cómo mueren las neuronas? Por autólisis. ¿Pero ha sido al azar? No. Programadamente. Es decir, ¿es una muerte programada? Sí, es una muerte programada. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama apoptosis. A ver, apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis?
muerte celular programada, genéticamente programada. Es decir, en los genes, en la información genética, ya está en qué momento debes morir. ¿En qué momento debes morir? Muerte celular programada. Aquellas células que podrían tornarse peligrosas, porque ya se dividieron muchas, la célula que dice, esta puede convertir en una célula cancerosa, en un tumor. Luego le manda una descarga, una señal, y apoptóticamente la programa para morir. Luego, nada más. Y así se evitan la mayoría las neoplasias. Cuando falla la apoptosis, viene el cáncer, la neoplasia. ¿Ves? La célula tiene todo preparado para poder subsanar estos problemas. Otro ejemplo. Ustedes conocen el renacuajo. ¿Ves? ¿Qué cosa es el renacuajo? El guachimán tiene cuando se calla la boca. ¿Qué cosa es el renacuajo? Un sapillo. Es una fase larvaria del martillo, del sapo. Es un organismo que va a ser sapo, pero que por ahora, ¿a qué se parece más? ¿A qué se parece más? A un pez, no pescado, a un pez se parece. ¿Por qué? Porque tiene agallas, tiene branquias, respira por branquias, no tiene patas, tiene aletas, no es anguro, tiene cola. Pero tarde o temprano tiene que ser usado. ¿Qué hace? Un reloj biológico le dice, bueno, ya te pasaste buen tiempo como el apoyo, ahora te vamos a convertir en sapo. Y apoptóticamente, por actividades humanas, se comen toda la cola. Se comen las aletas y lo reemplazan por patas. Le quitan las branquias y le constituyen una piel húmeda. Es decir, lo diferente. ¿Qué cosa es? Ha diferenciado un renacuajo de un sapo. Eso se llama diferenciación celular. ¿Qué cosa ha intervenido en este proceso? Enzimas lisosomal. Apoptóticamente se ha deshecho de las estructuras que no lo son. ¿De acuerdo? Actividades. El último ejemplo es más bonito. Nosotros somos el producto de un espermatozoide y un óvulo, ¿sí o no? Papá y mamá nos hicieron. Después del infighting, ¿sabes lo que es el infighting? El cuerpo a cuerpo. En box, infighting, sí, de cuerpo a cuerpo. Después del infighting, en el ring de las 4 perillas que es la cama. Todavía no te levantas, pero ya entró el espermatozoide al óvulo. Y el espermatozoide o ha llevado X o ha llevado Y. Y en el óvulo siempre estamos esperando el X. De tal manera que tú ya hiciste o un niño o una niña. Pero eso es cromosómicamente, eso se llama el sexo cromosómico. ¿Eres 44XX o eres 44X? Has tomado el huevo, el verdadero huevo, el huevo cigoto que lo has tomado. Pero ¿acaso ese huevo sabe si es varón o macho o varón o macho? No lo sabe. Ese pata dice que ese es. Lo único que sé es que ayer era óvulo y ahora soy un embrión. Y comienza a multiplicarse, hacer un embrión de 2, 4, 8, 17, 32, módulo ablácula, 4 semanas. Y tiene una estructura que va a ser, así, imagínense un candelabro, ¿sí? Esos que están en Paracas, ¿sí? Un candelabro. Esas cosas de acá se llaman conductos de Wolff. ¿Qué cosa es? Lobo. Esos conductos de Wolff van a dar lugar a testículos, escroto, conducto de referencia, próstata y pene. El aparato reproductor masculino. Y en medio hay un tronco.
Y este tronco se llama el tronco de Müller. Y Müller va a dar lugar a ovarios, tronco de Fallopian, vagina, labios mayores, labios menores, clítoris. O sea, hepatita es hermafrodita. En la cuarta semana, no han diferenciado su sexo. En la quinta semana, se nombre lo biológico y le dice: sí, tú eres hombre. En la quinta semana, por procesos apoptóticos, todo lo que es Müller es degradado. Se ponen los primitivos ovarios, los primitivos vaginas, y qué pedacito así de necesito que se explica. Por eso es que tenemos algo de mujer, y la mujer tiene algo de los. Fíjense, histológicamente el clítoris es análogo del órgano derecho. Y para los patitas, ¿qué pasa cuando tú tienes mucho frío? ¿Qué te pasa con tu bolsita esa donde están las bolas? Se encoge, pero cuando es calor, con contracciones. Y anatómicamente se ha encontrado que el escroto, que así se llama esa bolsa, es exactamente el mismo tejido que los labios menores. ¿No? En la vulva hay labios mayores y labios menores. Y en el vértice de los labios menores está el clítoris, para que ustedes lo reconozcan. Esa vulva, anatómicamente, es igual que el escroto. Es un rezago de que alguna vez tuvimos los dos sexos. Sí, doctor, ¿qué pasa? No me dejó nada. Esta semana, por procesos apoptóticos, si eres cromosómicamente hombre, te deshaces de todo lo que es de mujer. Y si eres cromosómicamente mujer, te deshaces de todo aquello que se puede ser hombre. Si no sueltas del lo biológico, naces como hermafrodita. O sea, con ovoteste. ¿Qué es un ovoteste? Un intermedio entre ovario y testículo. Pero no bota ni espermatozoide ni óvulo. Es institución. Tienes una vaginita, pero también tienes un penecito. Y la vagina no tiene salida y el penecito no tiene. Es decir, es una quimera. Es una quimera. Quimera es algo que está tomado como un conjunto de cosas. Ese es el hermafroditismo verdadero. No estamos hablando de avenciamiento, y su diagnóstico. ¿Qué cosa ha pasado en la quinta semana por procesos apoptóticos? Te has diferenciado. Te has diferenciado. Es decir, tú quedaste determinado sexualmente en la fecundación. Ahí, desde el momento que entró el espermatozoide, ahí quedaste determinado sexualmente para ser macho o hembra. Pero ¿cuándo te diferenciaste? En la quinta semana. ¿Gracias a qué? A mecanismos apoptóticos de sus humanos. Lo que suceda contigo a partir de aquí ya va a ser cuestión de tu entorno, del medio en que te muevas, ¿no? Eso se llama sexo social. Sexo social. Y como cada vez están saliendo más del closet, abundan más. Bueno, fíjense las aplicaciones de la actividad de sus humanos. No es cualquier cosa como decir, no, participa en una serie de actividades importantes. Así como hay lisosomas que tienen 40 familias de hidrolasas, hay otros lisosomas más pequeños, microcuerpos, y que solamente tienen una sola familia de enzimas, las peroxidases. Y esos cuerpos se llaman peroxisomas. ¿Se acuerdan la clase que hicimos práctica de la oxigenada? Para ver la actividad de las caratasas. Caratasas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo? ¿Cómo atacaban y degradaban al peróxido de
El célula vegetal, como en la papa y en la manzana, recibían el nombre de catalasa. Y en las células animales, como en el hígado, reciben el nombre general de peroxidasa. Resulta que tanto el peróxido de hidrógeno como otros peróxidos son tóxicos. Así que, si se acumulan, producen neurodegeneración. Hay que evitar que se acumulen. Por eso que todos nosotros tenemos peroxidasa, heredada del peróxido de hidrógeno. ¿Dónde se forman estas peroxidadas? En una vesícula especial que se llama peroxisoma. Peroxisoma. Y por último, ya para ir, ustedes conocen a este patita que es el valiosísimo modelo de la licencia de Abraham. ¿Sabe quién es? El espermatozoide. Para mí, miren, el espermatozoide tiene que ir desde cuando es eyaculado, tiene que llegar hasta el tercio externo de la trompa de falopio. Si quiere tener un hijo, tiene que ganar a 300 millones de espermatozoides. Cada vez que un hombre eyacula, sobre todo ustedes, yo estaré por aquí cada vez que un hombre eyacula, bota 300 millones de espermatozoides. Y todos con la misma posibilidad de fecundar. Pero ¿quién fecunda? El más rápido, el mejor constituido, el mejor estructurado, el que tiene más energía. Esa es selección natural. Fíjense que de 300 millones solamente quedan 20.000 que rodean al óvulo. 20.000 que están rodeando al óvulo, por más tratemos de entrar. Pero solamente uno entra. El que tiene mejores destinos, el que está mejor capacitado. Todas esas cuestiones tienen que ver en la entrada del espermatozoide. Esa es una forma de decirle a los espermatozoides: la entrada es mejor porque no puede entrar cualquier espermatozoide, porque no sale un mongol o un gallo o una deficiencia. Se supone que el que mejor entra es porque está mejor constituido. Es una forma de seleccionar al mejor. Pero a la vez tiene que moverse a la velocidad del rayo. Y para moverse, ¿qué necesita? Flagelo. Yo te voy a contar un caso de un pata que tenía espermatozoides con flagelo y no tenía hijos. Es un pata así, 1,90 m, maceta, se casa con una bella mujer y a los 6 meses no tenía hijos. Y le dice: oye, a la semana no tiene nada, oye, ándate, psicólogo, yo quiero que tenga un hijo, le echa la culpa a la mujer. Y la manda a la mujer al ginecólogo. El ginecólogo le dice: su marido no ha venido. Bueno, la revisa. No tiene nada más. Que venga su marido. Le dice el marido: ¿yo para qué voy a ir? Mi papá tiene como 80 hijos. De esta manera se va. Y el ginecólogo le dice: bueno, su mujer está buena, no tiene hijos. Está buena esa era porque todos sus órganos no le funcionaban bien. Me parece que el problema es ¿cómo va a ser que vamos a contarle estos espermatozoides? Vamos a hacerle un espermatograma. Así que le vamos a dar un frasquito para que, ¿no? Y la cara dice justo así, y el pata le dice: no, muy chiquito. Pero se sabían porque estaba mucho líquido. A la hora que agarran una botija, lo vean el microscopio, todito lo mismo. Y estos no se movían nada, estaban los patas ahí. 300 millones de espermatozoides le dije: uy, señor, usted no puede tener hijos y nunca va a tener hijos. ¿Por qué? Porque tenía flagelo, el espermatozoide tenía flagelo, pero no se movía. Ese síndrome que se llama síndrome de Carter-Jenner, ¿sí?
llamado también el síndrome del cilio inmóvil, es una enfermedad genética. El espermatozoide tiene todo correctamente, pero ¿qué pasó? Que su flagelo no se movía. ¿Y sabe por qué no se movía? Porque no tenía energía. Ya esto viene de la clase de energía, aunque eso me parece un esfuerzo. Miren, vamos a ver, para que ustedes entiendan esto, vamos a cortar un flagelo. Ahora, para que sepan esto, discúlpenme si soy un poco, que estoy dándoles un poco de iluminación, pero ustedes todos conocen una mortadela, un jamón, ¿sí? Entero, ¿sí? Muy bien. Ustedes saben, cuando van a comprar 2 soles de mortadela para los pancitos, se lo pasan por una cuchilla, ¿sí? Y la cuchilla los corta, ¿no? Así, y sacan una redondelita. Bueno, geométricamente, ese trocito de mortadela o de jamón es una sección de todo la mortadela, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes ven? Ustedes verán esto. Cuando lo ven de frente, es lo que ustedes ven, ¿sí o no? ¿Me dieron a entender? Muy bien. Ahora, no pongan la mortadela a cortarlo, pongan la cola del espermatozoide. ¿Ya? Hagan un corte exactamente como si cortaran una mortadela. ¿Y qué vamos a encontrar? Una sección de la cola del espermatozoide. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos esto. Microtúbulos. ¿Cuántos? 9. En la periferia hay 9 pares. Mira que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con las 9 pares. ¿Qué cosas son estos 9 pares? ¿De qué están formados? Por microtúbulos. Estamos en el último capítulo que se le llama organelos microtubulares, cilios, centriolos y flagelos. Y estos microtúbulos son proteínas contráctiles. Algunos de ustedes la conocen por nombre propio, lactina y la mioxina, por ejemplo. Y acá a esto se le llama tubulina, que forma parte de los microtúbulos. Pero al microscopio se ven, aparte de estos 9 pares, se ven estos 2 bracitos, que reciben el nombre de Dinein arum. Dinein arum quiere decir brazos de Dinein. Estos bracitos de dineína no vienen a ser otra cosa más que una enzima ATP ácida. Ahí viene lo molecular. ¿Qué es una enzima con actividad ATP ácida? 10 segundos. ¿Qué cosa es una enzima con actividad ATP ácida? Pasando. ¿Qué es un paso? ¿No? Hay pasando, tanto va. ¿Qué cosa es una enzima con actividad ATP ácida? Tiene que ver con la parte anterior. Julián. A ver, ¿qué es Julián? ¿Ah? ¿La qué? La construcción de la luz. ¿Quién quería hablar de cáncer? ¿Por qué? ¿Qué entra y el episodio? No te vas a mezclar, ¿no? Degrada ATP. Degrada ATP. Miren, no necesitas ATP ácida. Degrada ATP. ¿Cuál es lo contrario a ATP ácida? ATP sintática. ¿Qué hace una ATP sintática? Elabora, produce, construye ATP. Por lo tanto, si este es ATP ácida, ¿cuál es la reacción que realiza? ATP
ADN más TI. Por lo tanto, como toda reacción degradativa es hecha, y para que ella puede decir, para mover el flagelo. Para mover el flagelo necesita los brazos de vineína. Y a este patita que tenía el flagelo que no se movía, cuando me dijeron el ADN, no tenía brazos de vineína. Es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética, porque todos deben tener esta vineína. ¿Qué es la vineína? Es una proteína. Ahora la pregunta de cajón es, para ver si están preparados para la clase de la próxima semana. Si la vineína es una proteína, ¿por qué el Señor no tiene vineína? Porque no tiene el gen de la vineína. ¿Eso es lo que iba a decir ahorita? Bien, también. Justo la clase de biología molecular. Porque toda proteína es la expresión de un gen. Si no hay vineína es porque no hay el gen. Jalado el tipo. Porque nació sin el gen de la vineína. Justamente el gen que va a hacer que su espermatozoide se mueva. O sea, no necesita moverse, necesita energía para moverse. Porque puede tener un flagelo y no se mueve. Y no se va a mover porque no puede convertir esta forma en energía. Ahora, antes que lo dice, aquí hay un par más en el centro. Y cuando se define la fórmula microtubular, quiero decirles que este es un flagelo. La cola del espermatozoide es un flagelo. Pero ustedes conocen este animalito, ¿cómo se llama? El paramecio. ¿Tiene flagelo? ¿Qué tiene? Sí. ¿Pero se mueve? Sí, se mueve. Porque los ciclos y los flagelos tienen la misma estructura molecular, la misma fórmula microtubular. ¿Cuál es la fórmula microtubular de ciclos y flagelos? 9 más 1. Es decir, 9 dupletes periféricos y 1 central. En algunos libros, y esto se lo digo por si acaso, estos dos están unidos, pero estos están separados. Y en algunos libros dice 9 pares periféricos más 2. Pero quiero que sepan que cuando le dicen más 1, es porque están considerados los dos como un par. Pero cuando le dicen más 2, cuando están considerados los dos individualmente. Lo bueno es que sepan que este no está unido, está diferente. Y además no hay vineína. No hay vineína. Ahora ya rápidamente traigo, porque no tengo hambre. Este es una célula. Y aquí hay un par de estructuras que dan origen a microtúbulos. ¿Sabes cómo se llama? Se llama centriolo. Centriolo, que son dos. Por eso, a los centriolos también se les conoce como ciclosoma. ¿Qué cosa hace o qué cosa es el centriolo? El centriolo es el que organiza el uso mitótico. Es decir, es el que hace los microtúbulos para separar aquí a la célula durante la mitosis. Muy bien. Pero este pata tiene que duplicarse porque uno se tiene que quedar acá y el otro se tiene que quedar acá, ¿sí o no? Claro, para que el otro haga esto. Este es producto de la división de este. O sea, este se dividió y después este patita se vino hasta acá. La pregunta es, ¿cómo se vino este patita de aquí hasta acá? Porque de eso va a depender el humano. ¿Cómo lo hizo? Por movimiento flagelar. Es decir, es un flagelo, tiene flagelos. ¿Le he dibujado signos? No.
Por cenóforos, ¿es una célula? Por ciclosis. Por ciclosis. Es decir, ha sido arrastrado por las corrientes citoplasmáticas. Para los que no lo entienden, si tú tienes ahí el río y tienes una canoa, y en la canoa tienes dos remos, tú vas remando. Ese movimiento es activo. ¿Sí? Pero si tú tienes la canoa y no tienes remo, la canoa está a la deriva. La corriente viene y se la lleva. Eso es ciclosis. No tiene movimiento activo, es un movimiento pasivo, sin gasto de energía. ¿Y saben por qué no puede ir nadando? Porque tampoco tiene energía. Porque el centriolo tiene una fórmula microtubular muy parecida a la de allá, pero en lugar de dupletes tiene tripletes. 1, 2, 3. Y sin cineína. Por lo tanto, tenemos aquí 9 pares. Y en medio nada. ¿Cuál es la fórmula microtubular del centriolo? 9 más 0. 9 tripletes periféricos y ninguno en el centro. Como no tiene bracitos de lineina, no hay movimiento. Por eso es que los cilios y los centriolos se mueven, los cilios y los flagelos se mueven y los centriolos hasta aquí es el centro.